Buenas noches, queridos seguidores. Eh, en este caso vamos a tocar un tema muy importante en el ámbito internacional, de cómo se van desarrollando este conflicto, ¿no?, que está pasando en Medio Oriente específicamente, porque consideramos muy importante de que han habido varios elementos que se debemos considerar que han estado pasando en estos últimos días, ¿no? La escalada de las tensiones, el bloqueo del estrecho de Hormuz, alteración de los mercados internacionales, la posición de Europa, la posición de Rusia, la posición de China, el conflicto nuclear, el despliegue de nuevo armamento y la inteligencia artificial. Consideramos que son todos estos elementos que por lo menos son los básicos, ¿no? En los cuales se ha ido desarrollando este conflicto hasta la fecha, ¿no? La escalada de tensiones se ha venido dando de manera progresiva a pesar de este alto al fuego, eh, generando ya mm, movilizaciones específicamente en lo político, en lo económico y en lo social. Estados Unidos e Israel aún así continúan con el conflicto y sigue habiendo amenazas al respecto en contra de Irán. Y Irán de la misma manera ha llevado a otro nivel, ¿no?, su defensa de su territorio, de su narrativa y la defensa del posicionamiento de su soberanía, ¿no? En el bloqueo del estrecho de Hormuz es específico entender de que tanto Irán, ¿no?, como Estados Unidos están haciendo, ¿no?, un choque de intereses ahí. Evidentemente es Irán quien controla el estrecho de Hormuz, pero en aguas internacionales el que controla es Estados Unidos, ¿no? Hemos visto que hace muy poco Estados Unidos aborda, ¿no?, un buque con bandera iraní y lo toma prisionero, ¿no? Y esto desata, ¿no?, la furia, ¿no?, de Irán, y que por lo tanto manda un mensaje también de la misma forma en contra de los buques de Estados Unidos o de donde tiene Estados Unidos específicamente activos o intereses económicos, ¿no? Tengamos en cuenta de que la alteración en este caso de los mercados por la consecuencia, ¿no?, del bloqueo del estrecho de Hormuz ha hecho de que los energéticos se disparen. Es posible entender aún así de que Estados Unidos, uh, del lugar más cercano del presidente Trump, ha ganado como nunca, ¿no? Han denunciado muchos medios de comunicación en Estados Unidos que a través de información privilegiada sobre este conflicto en específico han hecho movimientos económicos de manera abrupta en las cuales les ha permitido generar millones de dólares al respecto, ¿no? Ahora, con respecto a la posición de Europa, todos hemos visto que el principal opositor a este conflicto ha sido España, en la cabeza del presidente Sánchez, en la cual acusaba, ¿no?, y acusa aún así a, a Irán, ¿no?, de violar de manera sistemática, ¿no?, digo, a Israel de violar sistemáticamente el derecho internacional, ¿no? Lo incomprensible, ¿no?, o lo comprensible más bien en el fondo, lo incomprensible es de que la Unión Europea, la OTAN no han participado en este conflicto de manera directa, no lo han hecho teniendo, en este caso, en mi entender, Europa no ha querido entrar en conflicto porque tiene un frente en otro lado, porque Europa es el principal promotor, vamos a decirlo así, el principal financiador del conflicto en Ucrania versus Rusia, ¿no? Hay que tener en cuenta de que han cuidado sus intereses a pesar, ¿no?, de la presión de los Estados Unidos, y que por lo tanto Donald Trump se ha mantenido enojado, frustrado y molesto al respecto, ¿no?, el presidente Trump. Hay que tener en cuenta de que son muchos los elementos
económicos, sociales. Es que tampoco en lo económico Europa se puede dar el lujo ya de entrar en otro conflicto porque de manera directa, a pesar de ello, o indirecta, igualmente les está afectando este conflicto que se está llevando en Medio Oriente, ¿no? Y tira todavía para largo porque el conflicto no tiene todavía una fecha en la cual se vaya a encontrar soluciones, a pesar de que Pakistán ha utilizado los mejores oficios para poder resolver este conflicto. Europa no quiere saber del conflicto de manera indirecta, quiere participar, pero no de manera directa. Entonces, protegiendo sus intereses económicos, Europa no decide participar y entonces, bueno, le hace un reclamo, especialmente el presidente Trump, de por qué no han participado. La posición de Rusia es bastante importante porque le permite a Rusia, ¿no? En el frente, en Ucrania, le permite avanzar porque no tiene a Estados Unidos ya ocupando, ¿no? En sí, de manera concreta en este conflicto en contra de él, ¿no? Para Rusia es como un alivio, ¿no? Económico, social y específicamente militar, porque está ocupando sus recursos en otro frente o sea, que no está permitiendo a Ucrania seguir avanzando y más bien ha abandonado, en este caso, solo Ucrania y juntamente Europa en este conflicto. Entonces los recursos se han estado vaciando en otra zona, ¿no? Eh, para Rusia es oportuno porque también se han levantado sanciones y todo aquello que ha hecho de que estos países ganen mucho más, ¿no? Ahora la posición de China es bastante evidente, es que aún así rechaza el conflicto, pero en el fondo China gana mucho más, ¿no? Entonces, los buques y todo lo que tenga que ver con el país asiático sigue funcionando de forma normal. No, a pesar de lo que haya dicho Rusia, porque también les reclamó por no estar presente, ¿no? En el conflicto, porque de alguna manera también le interesa. Pero lo que sí China no quiere es entrar en un conflicto con un país que ya lleva muchos años de relaciones diplomáticas y que sobre todo le permite no generar y acceder a estos recursos naturales, recursos de tierras raras, recursos de petróleo, recursos de fertilizantes que necesitan mucho, porque ese es un canal específico muy importante para la economía china, ¿no? China ha llamado al diálogo y sobre todo les ha llamado a las partes y no comparte la visión de los Estados Unidos en específico. Ahora, el conflicto nuclear, quiero que en este tema tengamos un poquito de consideración, porque no hace muy poco un medio estadounidense muy importante no ha sacado una noticia de último momento en la cual eh, revela de que ha tenido, ¿no? Un conflicto con los altos mandos militares, específicamente de la aviación de los Estados Unidos, que Donald Trump habría estado convocando, ¿no? Los códigos de las armas nucleares, ¿no? Y que esto habría derivado ¿no? En un choque de intereses y que habría sido por un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que no ha permitido que esto se desarrolle. En lo político específicamente esto ha sido una catarsis, ¿no? Porque ya se está generando, ¿no? Porque en el fondo el conflicto inicia por un tema de armas de destrucción masiva, armas nucleares en contra de Irán, porque podría usarlo, etcétera, etcétera, pero aún así el presidente Trump había tenido las serias intenciones de utilizar armas atómicas. De ser así, de ser así, la información que ya ha sido verificada por un medio importante en los Estados Unidos, solo va a generar mayor inestabilidad.
los socios de Irán también van a tener que ponerse la camiseta de este momento nuclear, le vamos a decir así, muy, muy peligroso para la humanidad y que nos tienes que llamar profundamente a la reflexión de lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Eh, el despliegue de nuevo armamento. Esto es bien importante de que nosotros tengamos aquí en cuenta lo siguiente. El despliegue de este nuevo armamento en el ámbito de la geopolítica hace de que se utilicen más robots, se utilicen más drones y se utilicen menos personas, ¿no? Porque el conflicto es a distancia, no es de manera directa. Entonces, eh, seguramente de seguir profundizándose este conflicto, va se va a tener en cuenta lo siguiente. Seguramente se verán nuevas armas, no de actualización o de nueva tecnología, como ya hemos visto, no que se estarán probando en este campo de batalla, pero seguramente será de manera y esperemos que no suceda así. Abogamos porque se llega a una solución pacífica del conflicto, pero yo como politólogo tengo la obligación de a ustedes transmitirles de la manera más sencilla posible de cómo se está viviendo este conflicto, pero aún en este conflicto y en este tema en específico de nuevo armamento, ¿no? Se va a ver cuestiones sin precedentes. Ya lo hemos visto a través de redes sociales como el país persa está desplegando nuevos misiles nunca antes vistos, ¿no? Con una capacidad destructiva bien importante los profesionales entendidos en este tipo de armamento seguramente nos comentarán o explicarán, ¿no? De qué se trata, cuál es la característica, cuál es su capacidad destructiva y todo aquello, y qué implica, ¿no? Desde el ámbito de la ciencia política, este movimiento es la demostración de fuerza, la demostración de no intimidación, y que sobre todo esto le permite posicionarse a Irán como una de las mayores potencias militares en la región, ¿no? Porque ha desplegado armamento o tecnología sin precedentes y eso ha golpeado a los activos más cercanos de los Estados Unidos e Israel, ¿no? Todos hemos visto de cómo Israel ha sufrido, ¿no? Muchísimos golpes con estos drones de los Estados Unidos, ¿no? El domo de hierro ha sido roto y que por lo tanto no han tenido el efecto de doblegar, como se dice, ¿no? El sistema político que es Irán, ¿no? Y por último, la inteligencia artificial. Está siendo muy determinante esta herramienta de la inteligencia artificial al momento de la defensa territorial de la soberanía de todos los estados involucrados en este conflicto. La inteligencia artificial ha llegado para poder facilitar las cuestiones o las dudas del hombre y de la mujer en este momento tecnológico, pero también está siendo usados, ¿no? Por la industria militar, por el conflicto, por los estados, no por los diferentes países del mundo con la finalidad no solamente de atacar, sino también de defenderse, ¿no? Es mucho más rápida, es mucha más precisa la inteligencia artificial al momento de utilizarse en el instrumento militar, ¿no? Lo hemos visto todos, ¿no? Lo hemos visto todos en, en las diferentes plataformas de cómo se ha utilizado en diferentes medios de comunicación, cómo se muestran esto y la precisión es aún más sorprendente, ¿no? De cómo los seres humanos estamos llegando a este momento histórico en el mundo, ¿no? Yo ya me atrevo a decir que estamos ya en un conflicto internacional mundial
no ya de una lucha de intereses, sobre todo por la inteligencia artificial, la internet en específico, está jugando un rol importantísimo en el cambio paradigmático, material, social, económico y político en el mundo en específico, ¿no? De los diferentes sistemas políticos que hay en el mundo, de las diferentes formas de estados que hay en el mundo, de las diferentes formas económicas o visiones económicas del mundo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Las visiones que se tiene, ¿no? De relacionamiento internacional. Es nuevo. ¿Por qué? Porque hay un desquebrajamiento del derecho internacional público que se ha erigido después de la Segunda Guerra Mundial y que esto permite sobre todo no a los nuevos actores políticos del mundo tienen que tomar partido. ¿En qué sentido? De poder proteger los intereses de sus pueblos, ¿no? Porque el derecho internacional público ha sido vapuleado, ha sido pisoteado en todo momento por los principales promotores de este sistema internacional o de derecho internacional público que los profesionales hemos estudiado durante muchos años, ¿no? Por las diferentes cuestiones que hay, ¿no? Entonces, el no respeto es al derecho internacional ha hecho que haya un desquebrajamiento y que haga que se piense en una nueva Naciones Unidas, lo ha dicho el presidente de gobierno de España, el señor Sánchez, que explica con una situación bien importante, ¿no? Del derecho internacional público y del rol que debe tomar la ONU. Nosotros entendamos que la ONU debe jugar un rol importante y no un rol pasivo de no hacer nada. O sea, salir a dar declaraciones no implica, no implica de que se haga algo, ¿no? En favor de solucionar estos conflictos, ¿no? Porque el propio sistema internacional está en peligro. De lo que se conoce hasta hoy en día, ¿no? De la Carta de las Naciones Unidas, de los tratados de relacionamiento internacional y los tratados sobre diplomacia internacional, ¿no? De la solución pacífica de los conflictos y sobre todo la creación de este Tribunal Internacional de Justicia en La Haya que pareciera ser que hasta el momento no es el actor tan importante que se ha venido dando y desarrollando, ¿no? Es necesario ajustes, comparto la visión del presidente Sánchez y de otros líderes mundiales. Como analista internacional, a mí me, 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 me cala mucho esto, lo que se está viendo, ¿no? Y que esto genera una inestabilidad económica y política y social en los diferentes continentes, sin excepción, sea tanto en el norte como en el sur. Eh, para concluir, es bien importante de que nosotros eh, tengamos en cuenta que la solución pasa específicamente en las Naciones Unidas, ¿no? De que se haga una reflexión política hasta el más alto nivel, hasta dónde nos está llevando, ¿no? El conflicto este en Medio Oriente y sobre todo de cómo la comunidad internacional es testigo de diferentes atrocidades en el mundo y específicamente lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en África también, la inestabilidad política que se está llevando en estos países en el mundo, ¿no? Es importante ahí tener ajustes, ¿no? Eh, Principalmente, ¿no? En el derecho internacional público y el sistema internacional, en la Carta de Naciones Unidas, y sobre todo, ¿no? Que haya un nuevo tiempo de relacionamiento entre pueblos hermanos, que es lo que nosotros abogamos que sea de manera pacífica, dialogada y que los intereses de ambas partes o de todas las partes involucradas sean satisfechas y de que se deje el conflicto sin efecto y se marque bien la cancha en este sentido, ¿no?
Mi nombre es el licenciado Nelvin Aramayo, politólogo, abogado, analista internacional, docente universitario, especialista en relaciones internacionales, y quiero que dejes tus comentarios, ¿no?, sobre este conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente. Este es un canal estrictamente educativo, analítico, académico, que el único fin tiene de poder generar específicamente información en favor de nuestros seguidores y de las personas que nos ven. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.